Bien, gracias a quienes vienen participando en redes sociales. 7 de la mañana con 54 minutos. Esta conversación que tenemos con Henry Falcón, diputado de la Asamblea Nacional. Por acá Domingo Víez nos escribe: celebramos el nuevo enfoque de progresividad que en los últimos 20 días se ha centrado en la estabilidad institucional, con la reforma de la ley de hidrocarburos, como también la propuesta de cambios para permitir una mayor participación de empresas privadas, para la apertura al mercado cambiario y, lo más importante, la creación de fondos soberanos. Se establece el Fondo para la Protección Social y el Fondo para los Servicios Públicos financiados por los ingresos petroleros. Bueno, han sido los anuncios que hasta ahora más o menos se han conocido. Sí. Romer Silva por acá nos escribe: buenos días, hay una fecha que está incrustada en la mente del venezolano, el 28 de julio, la gran mayoría eligió un cambio y ustedes, quienes se sientan en un curul, voltean la mirada, no reconocen a casi 8 millones de venezolanos. No, yo creo que nosotros hemos tenido unas posiciones, además, sobre este tema y otros que posteriormente se expresaron en el país, oye, claras. Y el 28, bueno, lo saben hasta las piedras, ¿no? Otro de los comentarios por acá nos escribe Arturo Granados: buenos días, en el Táchira a estas alturas de la vida el gas es por jornadas y hay que cargarlas al hombro a 4 cuadras, pagarlas en moneda extranjera, pero el Parlamento no dice nada. Gracias por acá. Bueno, son los temas que también tiene como tarea el Parlamento venezolano revisar. Enrique Bolívar por acá: para el invitado, sí debe darse una reconciliación, pero entre todos los que estamos en el país y no los que están fuera, y sobre todo los que siguen pidiendo bombardeos contra Venezuela. Hoy estamos demostrando al mundo que la paz la estamos logrando nosotros acá. No, yo creo que la reconciliación es con todos, sin excepción. Es que ahí es donde está el tema, ¿ves? Cuando comienzas a hacer excepciones y comienza aquello de que incluyo pero excluyo, nosotros en una oportunidad acuñamos mucho ese eslogan, ¿no? Inclusión sin exclusión, a nadie, sin excepción. Nosotros tenemos que partir de una premisa: somos venezolanos, todos. Venezolanos, iguales ante la Constitución y ante Dios. Entonces yo creo que si está en pie esa propuesta de hace muchos años, la reconciliación, el reencuentro nacional y, sin lugar a duda, un gran acuerdo nacional para una transición en paz. Claro, y que hay antecedentes por supuesto, salvando las diferencias, ¿no? Que es el derecho a la rectificación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy cercano que es Colombia, como un conflicto armado terminó precisamente en unos acuerdos que llevaron a que quienes asumieron la vía de la fuerza, la vía de las armas, terminaron en la política. En Chile. El caso Chile. Y otros países que han experimentado situaciones mucho más agudas que las nuestras y han concluido en procesos transicionales que a la postre se convierten en un grado de estabilidad tal que incluso han promovido desarrollos importantes y cambios estructurales en esos países. Manuel Santiago por acá nos escribe: buenos días, pregunto al invitado, a sabiendas que la presidenta Delcy Rodríguez está haciendo un gran esfuerzo para normalizar el país y los llaman a ustedes a formar parte del gobierno, ¿lo harían, sabiendo que su labor atornillaría más al gobierno? No, chicos, es que no se trata de eso. Gobierno de coalición también es una cosa que por allí... Yo creo que aquí de lo que se trata es que cada quien, en el ámbito de las atribuciones que le corresponden, yo creo que la Asamblea Nacional en particular, oye, tiene un reto importante frente al país y al mundo. Y el Ejecutivo Nacional, sin lugar a duda, demanda el apoyo de este espacio político diverso, plural de la Asamblea Nacional, para lograr que allí, más allá de lo legislativo, también en lo político se tomen decisiones importantes que permitan enrumbar al país. Y esto tiene que ver también con el mensaje que hay que enviar hacia el exterior. Yo creo que hay mucha gente que quisiera venir a invertir a Venezuela y por eso esto, cómo ajustar, cómo poner a tono con los nuevos tiempos, el nuevo momento que vive Venezuela, cómo poner esas leyes a tono para que sientan esos inversionistas confianza, seguridad, etcétera, para que vengan a invertir en Venezuela. Y además de eso, el impacto que eso va a tener, no solamente en la recuperación del aparato productivo, sino en buscar también mejores equilibrios sociales, los recursos que puedan ir destinados a través de esos fondos a la recuperación del salario, al mejoramiento del sistema de prestación de salud pública, al problema de la resolución del problema del déficit en materia de energía eléctrica, agua, etcétera. O sea, yo creo que aquí hay muchos temas que abordar, pero que pasa desde lo que estamos haciendo, y por eso estaba viendo ahorita la agenda legislativa del día de hoy. Bueno, la reforma a la ley de hidrocarburos, la ley de simplificación y optimización de trámites, esta ley de protección a los derechos socioeconómicos de los ciudadanos. Todo eso, fíjate, hay allí un planteamiento claro de orden programático
para poder avanzar en una senda de recuperación económica, que te repito, es el problema central y donde hay que poner el acento. Aprovecho para, por cierto, felicitar a Griselda Santiago, que es hermana de Manuel, y nos mandó un mensaje acá que estuvo cumpliendo ayer 82 años y es fiel seguidora de nuestro espacio. Saludos para Griselda. Por acá Francisco nos escribe: buenos días desde Maracaibo, señor Falcón. ¿Por qué hablar de una transición si ustedes primero llamaron a no votar y no participar? Segundo, no ganaron la última elección presidencial. Por favor, respeten la inteligencia de los ciudadanos. Es que la transición ha estado planteada no desde ahora. Si usted le da una mirada al retrovisor, puede entender que es un planteamiento de vieja data. Hablo de por lo menos 10 años. Incluso, ¿cómo nace Avanzada Progresista? Desde allí, desde un planteamiento de transición para la consecución de un gobierno de unidad nacional. Y, por supuesto, siempre en el marco de una solución pacífica, orientada a la resolución de los problemas del país, y siempre negando estas circunstancias de salidas por la fuerza que nunca van a dejar nada bueno en ningún país del mundo y menos en nuestro país. Bueno, por acá con esto respondemos también a Ramón García, que le decía a nuestro invitado que explicara qué es una transición y que recordara que el éxito de él sí es el éxito del país, dice por acá Ramón García. Otro comentario por acá también nos escribe Conrado Luis, nos dice: buenos días, saludos en primera página para decirle al señor Falcón que la actual oposición, me refiero a los diputados de la Asamblea, no conectan con el país, que ellos de sus 5 gobernadores solamente mantuvieron uno. De la gran cantidad de gente que votaron en las últimas elecciones, muy poco votó luego de eso. Esto implica que no hay conexión con el país. Apenas en la Asamblea tienen un pocos diputados, así de cruda es la realidad. Ojalá logren conectarse con la gente. Gracias. Bueno, yo creo que eso es una de las tareas. Nosotros tenemos que reconectar con la gente, ¿verdad? Y los temas para reconectar con la gente son los temas de la gente. Por eso hablo de los temas de la economía, el problema de lo social. Cuando hablamos del tema de economía, el primer problema que tenemos allí es el problema de la inflación, el problema del salario, las pensiones devaluadas, pero totalmente. Esta situación del sistema cambiario y esa inestabilidad que no solamente golpea al consumidor, también al comerciante. Decía el presidente de la Asamblea en torno a la ley de protección de los derechos socioeconómicos, algo que es muy cierto. Oye, con esta situación de desequilibrio en torno a la tasa de cambio, hubo una escalada de los precios. Bueno, se supone que la lógica también demanda que los precios deberían bajar. Claro. Entonces, bueno, es allí precisamente la tarea más que legislativa, también la tarea política del Parlamento. Y de allí el trabajo que tenemos nosotros. Apenas la Asamblea se instaló el 5, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros tenemos que reconectar, y para reconectar con la gente hay que ir al encuentro de la gente, en las regiones, el problema penitenciario del país, el problema de los servicios, etcétera, muchos problemas que tenemos que abordar, el problema educativo, etcétera. Esa es parte de la reconexión necesaria de quienes hoy representamos a un sector importante del país, en algunos casos los diputados que son diputados de las regiones, etcétera, que tenemos que buscar esa interacción y esa sinergia para ir también recibiendo propuestas que nos permitan abrazarnos a una solución concreta. Y también es importante aclarar que ese resultado electoral en el Parlamento no es la expresión real de la correlación de simpatías del país, es decir, el país no es 90% oficialista, 10% oposición. No, pero tú sabes que hay, de otra... pero ahí lo que pasa es que la gente, fíjate, la gente tiene muchas frustraciones acumuladas y yo creo que en buena medida, y eso también es verdad, tenemos gran responsabilidad la dirigencia política del país. Y hablo de tenemos porque la tenemos todos. Entonces todo esto de generarles expectativas y expectativas y expectativas se han convertido en grandes frustraciones, porque también hay sectores de la política que habilitan mucho la mentira, la manipulación, oye, la presión a través de esto. Empiezan a presionar y le van generando expectativas a la gente, y esas expectativas ciertamente se convierten en esas frustraciones. En las frustraciones entonces viene la desconfianza y la desesperanza. En nombre de Dios y todo esto que está sucediendo, yo estoy hablando de cuestiones que son muy claras. Uno, el abordaje del problema de la economía pasa por la revisión, actualización, ajustes, incluso nuevos instrumentos legislativos para que podamos tener unas condiciones privilegiadas que permitan
oye, captar nuevas y mejores inversiones del país y atinar en la recuperación del aparato productivo. Y eso va a tener unas consecuencias inmediatas en la resolución también de los problemas sociales del país. He allí una tarea principalísima y además prioritaria que nosotros tenemos que abordar. Por eso digo, primero la economía, en mi opinión, y a posteriori lo político. La transición política es necesaria, pero la transición económica es impostergable. Bien, por acá Carlos Antonio Padrón nos escribe, saludos y bendiciones para todos desde Charallave. Parece que el mundo moderno se está encaminando al juego de la fuerza hace la ley. Por favor, pregúntele al invitado, ¿será que ahora en adelante sí se va a cumplir al pie de la letra lo contemplado en la Constitución o Venezuela seguirá siendo letra muerta la ley? Bueno, eso es parte de lo que te decía. Aquí hay que buscar mejores equilibrios institucionales, y es allí el planteamiento de, oye, de que haya un debate en torno a esto y el sistema también de administración de justicia, tiene que ser un sistema de administración de justicia mucho más autónomo, creíble, confiable, para que se cumpla no solamente la Constitución, sino también el Estado de Derecho. Algunos comentarios por acá. Jeffra nos escribe que liberen todos los partidos políticos y las elecciones ya se sabe quién las va a ganar. También pide dolarización para el pueblo. José Luis por acá, buenos días. Más que politizar los entes públicos, algo peor es el nepotismo salvaje en muchos de los mismos. Y también por acá le pregunta Antonio Hurtado si ve posible Henry Falcón un nuevo partido político desde Maracay. Saludos. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en todos estos eventos que han ocurrido y que van a seguir ocurriendo en esta necesidad de transformación y de cambio concertado en el nombre de Dios que se materializa en el país, y de allí, bueno, vendrán algunos resultados concretos que pueden ser esto. Alguien hablaba de la dolarización. Nosotros planteamos la dolarización de la economía por allá en el 2018 y planteamos la dolarización de las pensiones, la dolarización del salario, etcétera, y había un estudio bien profundo sobre esta materia, donde participaron economistas importantes, el caso de Francisco Rodríguez y otros economistas reconocidos del país, con una experiencia extraordinaria en estos temas, y era factible en aquel momento. Ahora, yo creo que nosotros, la gente sabe, vivimos una dolarización de facto desde hace muchos años. ¿Cómo poder de verdad reconocer de que esa dolarización en la práctica pueda llevarse a cabo, donde pueda coexistir el dólar y el bolívar, y que el dólar sea una moneda más que se desarrolle de manera regular en la calle, o sea, sea reconocida como una moneda de curso legal, y las pensiones, los salarios, las bonificaciones, incluso los beneficios del Estado al ciudadano, bueno, puedan darse en dólares, y en algunos casos las prestaciones, etcétera, el salario con algunos con las empresas privadas y incluso con el Estado, puedan o cancelarse en bolívares o en dólares, pero sobre una tasa que fije el Banco Central de Venezuela y que sea revisada diariamente. Algo de esto planteamos nosotros por allá en el año 2018. Estamos bajo una realidad que es innegable, que es indudable. Toda Venezuela, todo lo compras en dólares. Ahora, ¿es factible la dolarización en el marco de estas nuevas circunstancias y de esta nueva realidad política del país? Yo creo que sí, pero yo no soy economista. En todo caso, eso es un tema que está ahí para el debate y para la toma de decisiones. Por acá otro usuario nos escribe, con esto cerramos. Buenos días, saludos cordiales para Primera Página. Los señores de la oposición hablan de transición, refiriéndose a reemplazar un gobierno y colocar el que ellos quieren, y no lo que el pueblo le conviene o desea. Entonces no es transición, sino reemplazo. Bueno, es que la transición, recuerda que es un proceso que requiere de cierto tiempo, requiere de mucho diálogo, acuerdos, etcétera, consensos, para la toma de decisiones que de alguna manera vayan arrojando un esquema y un espacio adecuado para que pueda haber un cambio sin traumas políticos, o cambios sin traumas en lo político en el país, y nos podamos recuperar también en todo cuanto tiene que ver con la economía y lo social. Claro. Y haya convivencia de todos los sectores políticos. Claro, y se haga en el marco de la Constitución, de manera pacífica, democrática,
Saludos para Juan Cabrera López, para Marlon Labrador y para Edesio Guillén. Por acá también nos habían enviado algunos mensajes sobre el tema de la transición y también sobre el tema del salario. Gracias a Henry Falcón por acompañarnos esta mañana. Carlos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros también a quienes nos acompañan en redes sociales. Recuerden @Globovisión, @Primera Página, 8 de la mañana con 10